A ver, Juan Antonio, Luis, letrados del Constitucional, que vamos a empezar ya. Bueno, vamos a la última sesión previa al debate. No somos muchos, pero como decía alguien, escasitos pero exquisitos, ¿no? Los que estamos aquí, los que estáis ahí y el ponente que nos acompaña. Bueno, Luis María Díez Picazo, todos lo sabemos, es catedrático de Derecho Constitucional, magistrado de la Sala Tercera, fue presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo entre 2015 y 2020, doctor por Bolonia, una tesis dirigida por el profesor Fabio Roversi Mónaco, letrado del Ministerio de Justicia, nos vivimos en parte esas posiciones, lo cual implica abogado del Estado. Tras la, ¿no? Salvo error mío. Eso es lo que figura en el escalafón, pero eso es. Ni esa posición ni nunca ejercido. Bueno, pero bueno, ahí está. Fuiste director, si no me equivoco, del Departamento del Instituto Europeo de Florencia, director de la Escuela Judicial, o profesor relevante de la Escuela Judicial, y autor de numerosas publicaciones, Sistema de Derechos Fundamentales, la derogación de las leyes, régimen constitucional del Poder Judicial, etc. Un artículo que fue referencia, si puede haber una Europa si puede haber una Constitución sin declaración de derechos fundamentales, referido a Europa y con carácter previo a la existencia de la Carta Europea de Derechos Humanos. Pues muchísimas gracias, Luis María, por acompañarnos en esta sesión final de este congreso sobre la ley de la jurisdicción y en homenaje al maestro García Enterría. Buenas tardes. Mucho tiempo, alegrías y penas. Aparte de nuestra común devoción por el maestro García Enterría. También nuestro común maestro. Cuando José Luis me pidió, no hace mucho, que cerrase esta jornada de estudios sobre la posible reforma de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y en memoria de Eduardo García Enterría, le dije que, habida cuenta sobre todo de la premura de tiempo, no tenía posibilidad de preparar algo original, por lo que voy a hacer, con permiso del profesor Piñar, es referir algunas de las ideas que expresé en el último seminario conjunto, que es una vez al año, entre la Revista de Administración Pública y la Sala Tercera del Tribunal Supremo, último seminario en el que fui ponente sobre lo que Tomás Ramón Fernández, que fue quien eligió la rúbrica, decidió denominar la estructura de la jurisdicción contencioso administrativa. Mi ponencia acaba de aparecer en el último número de la Revista de Administración Pública y lo que voy a hacer esta tarde con vosotros es referirme a algunas de las ideas que son ideas puramente personales sobre la estructura de la jurisdicción contencioso administrativa. Creo que para examinar la estructura de un orden jurisdiccional y en concreto de la jurisdicción contencioso administrativa es necesario tener en cuenta conjuntamente dos criterios. Uno es el de la planta de la jurisdicción y el otro es el de la competencia procesal de los tribunales que forman parte de esa jurisdicción. La planta, entendida como los tipos de órganos jurisdiccionales que existen en ese orden y, en su caso, la demarcación, por lo tanto, cuántos de cada tipo debe haber en cada lugar, y la competencia, bueno, pues entendida en su sentido clásico como competencia material, competencia territorial y competencia funcional. Y además creo que ambos problemas o ambos criterios están íntimamente interrelacionados porque la planta nos indica con qué fuerzas o de qué instrumentos disponemos
para administrar justicia en ese orden jurisdiccional, y la competencia procesal nos indica el cómo hay que administrar justicia en ese orden procesal. Y una cosa va necesariamente unida a la otra en el sentido de que para saber el cómo es necesario saber de qué instrumentos disponemos, de la misma manera que el diseño de los instrumentos tendrá algo que ver con las finalidades que se pretenden alcanzar. Por lo tanto, creo que estos dos criterios deben ser examinados conjuntamente para intentar aclarar cuáles son los rasgos principales de la jurisdicción contencioso administrativa en nuestro país. Creo, dicho sea de manera preliminar, que es también importante tener en cuenta cuál es, en nuestro ordenamiento jurídico, la extensión del derecho administrativo sustantivo. Creo que es muy importante y no siempre lo valoramos adecuadamente, lo valoramos en el sentido, lo tenemos suficientemente en cuenta, que el derecho administrativo en España, el derecho administrativo sustantivo, en España, las normas que los tribunales contenciosos administrativos están llamados a aplicar es particularmente extenso desde un punto de vista comparado. Si uno hace el parangón entre la extensión del derecho administrativo en España y en muchos otros países de tradición jurídico-administrativa, yo creo que prácticamente es quizás solo en Francia el derecho administrativo es tan extenso como entre nosotros. Pensemos que cuestiones tales como la expropiación forzosa, la responsabilidad que nosotros llamamos patrimonial, que a algunos no les guste ese adjetivo, los contratos de la administración, el derecho tributario, en muchos países no forman parte del derecho administrativo ni, por consiguiente, están sometidos a los tribunales contenciosos administrativos. Estoy pensando en países como Italia o como Alemania. El derecho administrativo español es particularmente extenso y creo que eso es una consideración que deberíamos tener siempre como telón de fondo a la hora de pensar en los problemas orgánicos y procesales de nuestro orden jurídico. En aquella exposición que hice para aquel seminario, adopté, digamos, un enfoque diacrónico. ¿Cuál era el punto de partida? Tomando como punto de partida la ley el proceso contencioso administrativo moderno y, por lo tanto, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa de 1956, y como punto de llegada el año 2015, porque el año 2015 es cuando, como todos sabéis, se aprueba el nuevo recurso de casación, que en gran medida ha sido un repulsivo a la hora de pensar en otras reformas de la jurisdicción contencioso administrativa. Pues bien, tomando en cuenta ese doble criterio, la planta y la competencia, lo característico de la jurisdicción contenciosa que se diseña en la ley de 1956 es, desde el punto de vista de la planta, sin lugar a dudas, el principio de colegialidad. Todos, absolutamente todos los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa eran colegiados y tenían necesidad de adoptar cualesquiera resoluciones de manera colegiada, y además era una especie de pirámide invertida, porque habiendo solo dos niveles de órganos jurisdiccionales, las salas de las entonces audiencias territoriales y las tres salas del Tribunal Supremo, la realidad es que el número de magistrados en el Tribunal Supremo era casi el mismo que la suma del conjunto de los magistrados que operaban en cada una de las entonces 12 salas de las audiencias territoriales. Y desde el punto de vista, de la competencia, y en conexión con lo anterior, yo creo que las dos opciones, quizá no las únicas, pero dos opciones
básicas en materia del diseño de la competencia procesal en la ley de 1956 es la primera y, a mi juicio, la que más profundamente ha condicionado y sigue condicionando la estructura de la jurisdicción, que es lo que algunos, con una expresión que a mí me parece algo pomposa, pero muy gráfica, llaman el principio protocolario. Otros lo llaman el principio de centralización, es decir, la idea en virtud de la cual la competencia en primera instancia debe corresponder no, por ejemplo, según es el criterio general en el proceso civil, al domicilio del demandado, sino que debe corresponder a un órgano que sea, digamos, de un nivel honorífico, en la jerarquía de los honores del Estado, equiparable al de la autoridad administrativa de la cual dimana la actuación que es objeto de impugnación. El principio protocolario, principio de centralización en materia de diseño de la competencia procesal, que, como voy a intentar explicar más adelante, creo que sigue teniendo una importancia determinante en el modelo existente de jurisdicción y muy probablemente condiciona posibles reformas de futuro. Y luego hay otro criterio del que no se habla demasiado, pero que yo creo que es importante en el diseño de 1956, y es el de la extraordinaria importancia que tiene la cuantía de los asuntos, sobre todo a efectos del entonces recurso de apelación. El sistema de medios de impugnación de las sentencias era, y hasta tiempos muy recientes, hasta 2015, ha sido principalmente un sistema de medios de impugnación, un sistema de recursos procesales basado fundamentalmente en la cuantía. Sobre la cuantía también diré algo un poco más adelante. Bien, no voy a entrar en detalles sobre las sucesivas reformas de la legislación de la jurisdicción contencioso administrativa habidas entre 1956 y 2015, incluida la nueva ley de la jurisdicción de 1998, cuyo 25º aniversario es el que nos trae aquí esta tarde. Pero de todas las reformas que hubo en esos prácticamente 60 años, que median entre el 56 y el 15, ¿qué es lo que cambió en la estructura de la jurisdicción? En la estructura de la jurisdicción, en esos 60 años, cambiaron. De entrada, que aparecieron órganos jurisdiccionales de instancia con competencia sobre todo el territorio nacional, cosa que en 1956 no existían. Hablo, como es evidente, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y de los juzgados centrales. Aparecieron órganos unipersonales, órganos jurisdiccionales unipersonales de lo contencioso administrativo. Por cierto, órganos jurisdiccionales unipersonales a los cuales el maestro García de Enterría les tenía una profunda animadversión. Por cierto, algunos otros distinguidos administrativistas en la academia y en la jurisdicción tampoco le tenían mucha simpatía. Abro un pequeño paréntesis. La existencia de órganos jurisdiccionales unipersonales de juzgados en lo contencioso no es, contrariamente a la común opinión, una idea original del legislador de 1998. En la versión original de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 estaban previstos. Y estaban previstos, además, con competencia general en materia de primera instancia, no con esta especie de competencia menor con que los diseñó el legislador de 1998. Lo que ocurrió es que seguramente, como consecuencia del poco entusiasmo que la existencia de órganos jurisdiccionales unipersonales despertaba en algunos de los sectores más influyentes del derecho administrativo español, esa previsión de la ley de 1985 nunca fue aplicada. Es verdad que ahora los preceptos correspondientes fueron modificados precisamente para adaptarlos
a la nueva ley de la jurisdicción de 1978. Todavía desde el punto de vista de la planta, en el 2015, en lugar de 3 salas en el Tribunal Supremo, hay una sala en el Tribunal Supremo, pero es igualmente cierto que los efectivos de la ahora única sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo son exactamente los mismos que la suma de las 3 antiguas salas existentes en 1956. 11 por 3 hace 33. En cuanto a la competencia procesal, a la altura de 2015, lo que había cambiado es una cosa muy significativa. Como acabo de decir hace un momento, la creación de órganos jurisdiccionales unipersonales, los juzgados, determinó que en lugar de los 2 niveles de órganos jurisdiccionales que existían en 1956, ahora, desde la ley de la jurisdicción de 1998, hay 3 niveles: juzgados, salas territoriales y de la Audiencia Nacional y sala del Tribunal Supremo. Pero la existencia de 3 niveles de órganos jurisdiccionales no significa ni de lejos la existencia de 3 grados en el proceso. Existen, en el mejor de los casos, 2. Y, en fin, después de todo lo que hemos estado hablando sobre el recurso de casación autonómico, y no hablemos del recurso de apelación, 2 en la mejor de las hipótesis, porque la inmensa mayoría de los procesos, y desde luego prácticamente todos los procesos, digamos, en asuntos de una importancia particular, no están provistos de la posibilidad de acudir a una segunda instancia. Con lo cual, a la altura del año 2015, existe una manifiesta discordancia entre el número de niveles de órganos jurisdiccionales y el número de grados en el proceso. A esto hay que añadir que desde el punto de vista de los otros criterios en materia que a mí me importa subrayar, en materia de competencia, como son el principio protocolario para determinar la competencia en primera instancia y la cuantía como criterio fundamental, prácticamente único, en materia de acceso a los medios de impugnación de las sentencias, a los recursos, han seguido, en cambio, en esos 60 años, prácticamente inalterados. Diré más, existe una constante en todas las leyes que han incidido en el proceso contencioso administrativo a ir aumentando indefinidamente las cuantías para el acceso a los recursos hasta llegar, creo que es en el año 2011, a la estratosférica cifra de 600.000 euros como cuantía para acceder al recurso de casación. Y añado, 600.000 euros que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha interpretado siempre que no es la cuantía original del recurso contencioso administrativo en primera instancia, sino la correspondiente al gravamen para recurrir, lo que significa que si uno había obtenido una sentencia parcialmente estimatoria, es el quantum de esa sentencia parcialmente estimatoria, había que sustraerlo a efectos de determinar si se alcanzaba o no se alcanzaba la cuantía para recurrir. Lo voy a decir ya, porque así ya lo tengo. A mí me parece que eso, es decir, y no me lo parece ahora, me lo parecía entonces y lo he dicho cuando había que decirlo, me parece que es un criterio sencillamente inadmisible en una sociedad democrática. Aparte de que desde un punto de vista técnico es tosco. Es tosco no solamente porque una misma cifra no significa lo mismo para distintas personas, cosa que es evidente, sino que una misma cifra no significa lo mismo en distintos sectores del ordenamiento jurídico. Yo puedo contar que en aquella época estaba en una sección que se ocupaba, entre otras cosas, de un tema que es bastante importante: la protección de datos.
Protección de datos que en aquella época, con arreglo a su ley orgánica, tenía fijada el importe máximo de las multas que podía imponer la agencia en la no despreciable cifra de 300.000 euros. Quedaron automáticamente fuera del recurso de casación todos los asuntos en un sector, bueno, que es un sector, digamos, importante en el mundo actual. Bueno, o sea, eso es lo que había cambiado y lo que no había cambiado en los 60 años que van de 1956 a 2015. El principio protocolario sigue allí, la cuantía sigue allí, hay más niveles de órganos jurisdiccionales, pero la verdad es que eso no se corresponde con los niveles de grados del proceso o el sistema de recursos que a la altura del año 2015 estaba prácticamente anquilosado. La nueva casación que se aprueba en 2015 y entra en funcionamiento en el 2016, ha puesto de manifiesto algunos problemas prácticos de los que estoy seguro que habéis hablado y seguro que Raúl Cancio nos ha explicado perfectamente. El problema de los asuntos repetitivos, la práctica imposibilidad de que tengan acceso a la casación los vicios de procedimiento, que siguen siendo muy importantes en la práctica. Además, hay otra cosa que ha puesto de manifiesto, a mi modo de ver, la práctica del nuevo recurso de casación, y es que subsiste entre los operadores jurídicos, entre los abogados y entre los magistrados, lo que yo llamaría, entre comillas, la cultura de los motivos. O sea, el nuevo recurso de casación no ha ido suficientemente acompañado de una interiorización de que la lógica es distinta. Y seguimos todos, abogados y magistrados, en alguna medida intentando ver si el reproche que se le hace a la sentencia impugnada encaja o no encaja en alguno de las casillas previstas en la ley de la jurisdicción, por más que además esas casillas sean un número abierto de casillas, porque en la nueva ley, en la vigente regulación de la casación, no hay un numerus clausus de posibles motivos casación. O sea, que a la altura del año 2015, por muchas y variadas razones que he intentado apretadamente exponer, y algunas que seguramente he omitido, era generalmente aceptado que el sistema, al menos desde el punto de vista de los medios de impugnación, era deficitario y que era necesaria una reforma. Personalmente no estoy seguro, y como lo he dicho en repetidas ocasiones y en público, lo puedo repetir ahora. No estoy seguro de que la reforma del año 2015 fuera la mejor posible. Si se me hubiera dejado a mí, a lo mejor habría hecho otra. He sido un servidor leal de la misma. En todo caso, lo que también he dicho y estoy dispuesto a repetir es que el sistema anterior al año 2015 era o se había convertido en un sistema sencilla y llanamente indefendible. Por lo tanto, lo que tenemos ahora en materia casacional es, sin lugar a dudas, mucho mejor que lo que teníamos antes del año 2000. Y en estas llega la sentencia Sacchetti y se abre el problema de la doble instancia. Y lo que muchos consideran que es la necesidad de generalizar la doble instancia, algo que nos ha llevado a casi todos los que nos ocupamos de este orden jurisdiccional a tener que repensar el orden jurisdiccional. Bueno, yo creo, viendo las diferentes propuestas y tomas de posición
que ha habido por parte de profesores de Derecho Administrativo y por parte de magistrados de lo contencioso administrativo, creo que, más allá de los detalles, habría la posibilidad de establecer una clasificación en dos grandes grupos o dos grandes corrientes. Los reformistas, que son reformistas sin tocar el principio protocolario, y los reformistas que consideran que se debería ir a una estructura de la planta, o mejor dicho, a una estructura del sistema de competencia procesal acompañado de una reforma de la planta parecido al del orden jurisdiccional civil y, por lo tanto, suprimiendo el principio protocolar. Esas son las dos grandes, digamos, corrientes, dentro de las cuales seguramente hay muchas, de una persona a otra, hay bastantes diferencias de detalle. Sobre todo esto, ¿yo qué opino? Me voy a limitar a hacer 5 o 6 observaciones que son observaciones puramente personales sobre las posibles reformas de la estructura de la jurisdicción contenciosa administrativa, teniendo en cuenta el que habría que combinar reformas en materia de competencia con reformas en materia de plan. La primera es que estoy profundamente convencido de que el recurso de apelación, si no generalizarse, debería ampliarse muy notablemente. Creo que solo cuestiones, digamos, como lo que los anglosajones llamarían small claims, deberían quedar en principio fuera del recurso de apelación. Y creo que esa necesidad de generalizar el recurso de apelación es importante porque, al menos en mi experiencia, como he dicho hace un momento, los vicios de procedimiento siguen siendo importantes en la práctica, porque en no pocos procesos los hechos son complejos y, por lo tanto, no está de más que un tribunal superior al de primera instancia pueda revisar los hechos y la calificación de los hechos. Y, en tercer lugar, porque también la experiencia enseña que la existencia de un tribunal de apelación es quizá el mejor instrumento para conseguir que los criterios jurisprudenciales sean efectivamente seguidos por todos los órganos jurisdiccionales. O dicho de otra manera, la apelación es no el único, pero sí un instrumento para asegurar la eficacia real del recurso de casación y de la creación de jurisprudencia y, por tanto, de unificación de criterios por parte del conjunto de los órganos jurídicos. En relación con esto, personalmente creo que una vez que, como consecuencia de la reforma del año 2015 y la introducción del nuevo recurso de casación, se abandonó, no del todo, pero sí como criterio principal, el de la cuantía para acceder al recurso de casación, nunca más deberíamos volver a eso. La cuantía es algo tosco y es algo injusto. La cuantía se puede mantener, digamos, en aspectos marginales, pero la cuantía no debería volver a ser nunca más el umbral que hay que cruzar para acceder a que a uno le revisen una sentencia de esta. Dicho esto, el principal escollo para una reforma en profundidad de la jurisdicción contencioso-administrativa, en mi opinión, es el llamado principio protocolario o principio de centralidad. O sea, que juez
de primera instancia en el contencioso administrativo debe ser un tribunal de un rango protocolario similar al de la autoridad de la cual proviene la actuación que se pretende impugnar. El principio protocolario ha conducido en la práctica a una, yo lo suelo decir, aunque he visto que Jesús Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, usa la misma expresión. Yo considero que esto es un aforamiento contencioso administrativo. El gobierno está aforado en el Tribunal Supremo, los ministros están aforados en la Audiencia Nacional, los ejecutivos autonómicos están aforados en los tribunales superiores. Eso significa que la administración de justicia es más eficiente por ello. Eso significa que están más protegidos los intereses generales por ello. Yo, sinceramente, no le acabo de encontrar ninguna justificación razonable al principio protocolario. El Banco de Santander, el BBVA, Iberdrola y el resto de las sociedades del IBEX 35 son demandadas ante los juzgados de primera instancia. Sinceramente, creo que el principio protocolario no tiene una clara justificación, sobre todo si eso va luego debidamente acompañado una supresión del principio protocolario de una regulación adecuada de los medios de impugnación, apelación y casación. Dicho esto, me gusta hacerme el tonto, pero no lo soy. Dudo que ningún gobierno de ningún color y ningún ejecutivo autonómico vaya a ver con buenos ojos una propuesta de supresión o limitación de ese principio protocolario. Consideran, por alguna razón que a mí se me escapa, que están mejor protegidos así. Dicho todo esto, si en hipótesis se consiguiera eliminar el principio protocolario y disponer de margen suficiente para diseñar un nuevo, para modificar profundamente el modelo, del modelo estructural de la jurisdicción, combinando, repito, el problema de planta con el problema de competencia. Y pensando, como pienso yo, y piensan muchísimo, que es deseable una generalización de la doble instancia, en ese caso solo hay dos soluciones, o hacia arriba o hacia abajo. Si queremos una generalización de la doble instancia, ¿dónde situaríamos la doble instancia? ¿En el Tribunal Supremo o en los tribunales superiores de justicia? ¿En el nivel 2 o en el nivel 3? No hay ninguna otra posible solución. Situarla en el nivel 3, en el Tribunal Supremo, significaría volver al sistema anterior a 1998. Lo cual, pues yo creo que no tiene o no tendría mucho sentido. Muy probablemente, si se ha de generalizar la doble instancia debería generalizar. El órgano jurisdiccional idóneo para conocer de esa, llamémoslo así, segunda instancia, sin entrar ahora en demasiadas distinciones procesales entre la apelación y la casación autonómica, habría que situarlo en los tribunales superiores de justicia y en el ámbito nacional, en la audiencia. Pero entonces, el gran problema, y eso es de lo que muchas veces creo que no nos damos suficiente cuenta, el gran problema no es tanto generalizar la doble instancia como repensar la primera instancia.
quién y cómo debe conocer el recurso contencioso administrativo de entrada. Personalmente, creo que el gran reto de una reforma en profundidad de la jurisdicción contenciosa administrativa, una vez presupuesto todo lo que acabo de decir, el gran reto es repensar la primera instancia. Y sobre repensar la primera instancia, yo me limitaré a dejar apuntadas dos ideas. La primera idea es que tal vez no sea necesaria la uniformidad en la primera instancia. A lo mejor lo aconsejable sería que la primera instancia, existiendo, digamos, una normativa común, tuviera algunas normas especiales para algunos tipos de asuntos. Pensemos, por ejemplo, en Francia existe un tribunal de ámbito nacional en materia de asilo. En nuestro país, yo creo que tal vez, en aquellos supuestos en los que la vía administrativa concluye preceptivamente en un órgano, cualquiera que sea su denominación, que goza de unas razonables y efectivas garantías de independencia, estoy pensando en los tribunales de garantías contractuales, por ejemplo, en esos casos tal vez podría haber un régimen de primera y segunda instancia distinto del común. Creo que es muy conveniente que repensemos todos si el contencioso tributario, independientemente de en qué orden lo queramos colocar, en la medida en que continúe siendo contencioso administrativo, deberíamos, creo, pensar todos hasta qué punto el contencioso tributario debe tener una regulación procesal. Y añado yo, también de planta, idéntica a la del derecho administrativo, llamémoslo así, general. Esa es mi primera observación. Tal vez fuera aconsejable no dejarse llevar por la tentación de la uniformidad. Existiendo una regulación general, en algunas materias y sectores tal vez fuese aconsejable establecer reglas especiales. He mencionado al menos el contencioso tributario y aquellos sectores en los que existen tribunales efectivamente independientes. Tribunales no jurisdiccionales efectivamente independientes. Y la otra idea que me permito apuntar es que, y esto quizás ayudase a superar el obstáculo del principio protocolario, es que en el régimen general de ese hipotético nuevo reformado contencioso administrativo, sería posible combinar, o sería a lo mejor aconsejable combinar supuestos en los cuales el juez, estamos siempre en la primera instancia, en los que el juez puede ser un juez unipersonal, de los supuestos en los que el juez de primera instancia deba ser un juez colegiado. Nada impide que ello sea así. Para determinadas materias en primera instancia, que el juez sea un juez colegiado, una sección de 3, para otras materias, que el juez de primera instancia sea un juez unipersonal, sin perjuicio de que luego, frente a esas sentencias, sean unipersonales o colegiadas, quepa recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. Esa combinación, básicamente dependiendo de los asuntos, entre unipersonalidad y colegialidad, creo que ayudaría mucho no solamente a desembarazarse del principio protocolario, sino que ayudaría mucho a una recta y eficiente administración de la
de la justicia en la primera instancia. Porque en la experiencia de todos está el que no es lo mismo unos asuntos que otros en esa primera instancia. Como lo demuestra el que hoy en día unos son resueltos por los jueces de lo contencioso administrativo, mientras que otros van a las salas. Nada impediría que en el marco de eso que algunos de los cuales me cuento hemos preconizado, que sería la creación de tribunales de instancia, bueno, pues que existiera la suficiente flexibilidad como para que en el tribunal de instancia hubiera órganos personales y secciones colegiadas. Ni que decir el tribunal de instancia tiene otros opositores, pero eso nos lleva ya fuera del ámbito de lo contencioso administrativo. Estas son básicamente las ideas que quería transmitiros esta tarde, que repito, son fundamentalmente mis impresiones y opiniones personales sobre lo que ha ocurrido, lo que ha cambiado, lo que no ha cambiado desde el año 56 en lo contencioso administrativo, y apunto algunas posibles ideas de cara a una eventual. Os agradezco de nuevo vuestra atención y quedo a la disposición de todos para cualquier pregunta, comentario o crítica. Pues muchas gracias, María. La verdad es que no pocos de los temas que has tratado han salido en debate en algunas de las mesas que hemos tenido aquí, por ejemplo, el de la planta, el de la instancia, el de la casación. Bueno, se abre un debate. Si alguien tiene alguna pregunta o cuestión que formular, que hacer. Sí. Raúl, buenas tardes. Yo, obviamente, en mi intervención he citado a 2.10 Picasso, ¿no? Porque nosotros somos, lógicamente, al haber estado dando clase en esta casa, pues muy cercanos a Nacho. Pero voy a disparar ya la pregunta porque Raúl Cancio lo puso antes sobre la mesa, el tema de los abogados casacionales. Y en el artículo de la RAP apuntas también a una mayor especialización de los jueces, pero también a una mayor especialización de los abogados. Yo sé que este es un tema muy complicado. De hecho, en el último congreso de la abogacía que se celebró en Tarragona hace días, ¿no?, una de las conclusiones que se aprobó es abogar por la mayor profesionalización, pero sin perjuicio del derecho de cada uno de llevar los asuntos que quisiera. Más o menos esa es la conclusión. Entonces, yo me gustaría que, bien tú o bien Raúl, quien quiera intervenir, que de verdad, en fin, pusiese sobre la mesa las posibilidades reales de que esto en algún momento pueda llegar a ser una realidad. Especializaciones va a haber, en el sentido de que los colegios de abogados van a acreditar a personas en función de su currículum, de sus cursos, de sus méritos, los van a acreditar como especialistas en determinadas materias. Eso ya está sobre la mesa, y tardará más o menos, pero llegará. Ahora, de ahí el establecer una reserva, ¿no?, a la hora de pleitear, pues en fin, me gustaría ver qué camino vislumbráis. Iba a agradecerte la pregunta, pero no sé yo si hacerlo. En mi texto de la RAP está dicho. Lo que pasa es que yo había decidido esta tarde de no meterme en más charcos de la vida. Y por lo tanto, esto, vamos, de la misma manera que no decir nada de la carrera judicial y ni de mis compañeros. Vamos a ver, yo creo que con una especialización de verdad, los podemos llamar abogados casacionistas, llamémoslo así,
que por cierto existe en muchos países, no sería para nada una peculiaridad española. De entrada, muchos de los problemas de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y me atrevo a decir, incluso de los tribunales superiores de justicia, se paliarían. Porque esos abogados casacionistas en gran medida filtrarían los asuntos. Mire usted, yo esto lo siento, pero no sé. Si eliminar el principio protocolario es muy difícil, lograr eso creo que sería todavía más difícil en nuestro país. Pero quiero terminar con un mensaje optimista. Hace unos meses estaba estudiando otra cosa distinta. Y me fui a ver el libro de Marta Lorente sobre la historia es el equivalente al de Juan Ramón Fernández Torres, el equivalente a su historia, a su libro con los datos, no su antigua tesis, que es el equivalente, pero para el Poder Judicial en general. No me acuerdo qué era lo que estaba mirando, ni lo que estaba buscando, pero me encontré con una joya. En el año 1875, el Ministerio Regencia de Antonio Cánovas del Castillo aprobó un decreto en ese sentido, creando el cuerpo de abogados casacionistas, al que se debía acceder en virtud de unas pruebas competitivas con un numerus clausus, pero más aún, con la norma expresa de que los abogados casacionistas, no solamente que la casación estaba reservada a los abogados casacionistas, sino que los abogados casacionistas solo podían ejercer en casación. ¿Un gobierno provisional conservador? Dicho eso, no soy muy optimista en ese punto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que va siendo ya hora de que vayamos terminando. Yo te plantearía un montón de cuestiones, pero ya no es tarde. Pero en el debate de hoy, desde esta mañana hasta ahora, han salido muchísimas cuestiones. Entre otras, eso sí que me gustaría comentártelo. Varios de los que aquí han intervenido, entre otros, empezó Eduardo Calvo esta mañana, ha dicho que en su opinión todavía queda mucho o quedaría bastante recorrido si se aplicase correctamente la ley. Que hay una gran parte de la culpa de que no funcione el contencioso es una mala aplicación de la ley y también ha indicado una mala praxis de las administraciones públicas. Pero con respecto a algo en concreto. No ha dicho algo en concreto, ha dicho bastante en general, pero las administraciones públicas que generan pero sobre todo cautelares y ejecuciones. Bueno, ha dicho también, eso en parte, ha dicho que unas buenas medidas cautelares facilitarían mucho la ejecución de las sentencias, ¿no? Eso ha dicho también Juan Santamaría. También las multas, o sea, son muchos puntos en concreto, pero sí que ha dado la idea de que, en su opinión, hay bastante mala praxis en estos momentos en la aplicación de la ley y en la actuación, no lo ha dicho, pero yo creo que se deducía, actuación muchas veces desleal de la propia administración, que genera pleitos sabiendo que no se van a resolver o que no, eso lo sabemos todos, que no tiene la razón, pero sigue adelante, ¿no? Diego, yo creo que también va a preguntar algo. No sé si sí que se me ocurrió, porque el otro día comenté una cosa en el blog sobre una sentencia que es reiterada del tema de la pérdida de soberanía de objeto de las medidas cautelares cuando aún no hay sentencia firme, como exige 132 de la ley actual. De alguna manera, como siguiendo la línea de lo que había antes en el 124.4 de la ley del 56, ¿no? Y realmente sí habría que replantearse un poco esto, ¿no? En el juego con la ejecución provisional,
como decía un magistrado, como es la otra, digamos, cara de la misma cuestión, ¿no? Las cautelares por un lado y la ejecución provisional por el otro. Que en realidad, aunque la intención de uno y de otro es distinta, digamos, el límite del control, que es asegurar que no se pierda la legitimidad o la finalidad legítima del recurso, es el mismo, ¿no? Entonces, sigo encontrándome sentencias, y eso me plantea además otro problema, que claro, es que por el timing, ¿no? Es muy fácil que nos quedemos sin jurisprudencia sobre las medidas cautelares, y hay algunos tribunales, ¿no?, que tienen marcadas, ¿no?, unas líneas generales. Bueno, yo pongo el ejemplo de Galicia porque, por ejemplo, en temas de urbanismo, mientras que al parecer en cuestiones, digamos, el Supremo dice que en principio o cualquier situación, si efectivamente hay una posibilidad de pérdida legítima a finalidad del recurso, puede ser. Ellos, por ejemplo, en temas de demoliciones urbanísticas, no lo consideran a no ser que sea una primera vivienda, es decir, residencia, o que realmente haya una actividad económica, ¿no? Y, hombre, eso en la ley no está, quiero decir, sería bueno que el Supremo se manifestase sobre eso. Y claro, si empezamos con la pérdida de soberanía de objeto, puede que en realidad no se cree esa jurisprudencia, que yo creo que una de las labores fundamentales del Supremo, con todo el respeto a las salas territoriales, es ese plus de marcar esas reglas de actuación para todos los operadores jurídicos, es decir, para ellos, para nosotros, para todos. Un poco... Yo no puedo por lo menos estar de acuerdo. Sí, bueno, en esa materia el criterio tradicional era que si se obtenía una sentencia favorable, aunque la ley de la jurisdicción dice lo que dice, que adoptadas las medidas cautelares se mantienen en el siguiente grado del proceso. O sea, porque eso es lo que dice literalmente la ley de la jurisdicción. Dicho eso, la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo viene diciendo que si uno obtiene, si uno obtiene una medida desfavorable, si uno obtiene sentencia desfavorable, hemos terminado. Pero si uno obtiene sentencia favorable, en ese caso lo que hay que hacer es solicitar la ejecución provisional. Claro, pero es que ahora están haciendo la pérdida automática porque sea susceptible de ejecución provisional. Ni siquiera porque se haya acordado la ejecución provisional, que ahí puede tener el sentido de resoluciones contradictorias o lo que sea, pero pérdida automática. Entonces, vamos, que si no lo pides, he comprendido. Sí, vamos a ver. Que las medidas cautelares son un problema, no tengo ninguna. Y además viene siendo un problema de siempre. Creo que, no revelo ningún secreto si digo que para la mayor parte de los magistrados del orden contencioso administrativo, pues en fin, se lo piensan dos veces antes de otorgar unas cautelares. La regulación es la que es, pero en fin, se lo piensan dos veces. Es decir, creo que las cautelares en general se otorgan, en fin, con mucha parsimonia. Eso es verdad. Bueno, ahí hay un problema en materia de cautelares y es no prejuzgar. Desde el punto de vista del juez, el problema muchas veces en las cautelares es el conseguir otorgar la cautelar sin prejuzgar el fondo del asunto. Yo comprendo que no es lo que ve el abogado, pero sí es lo que ve el juez. Bueno, el tema es ese. Hombre, yo creo que determinadas reformas legales podrían ayudar. Y en cuanto a lo de la ejecución, la experiencia también enseña que cuando se muestra la amenaza, normalmente la administración... Hay un tema en este tema también puede haber un sesgo en el juez, partiendo de la base de la presunción de legalidad y de veracidad del acto administrativo, ¿no? Que dices, claro... Bueno, esa es la tesis. Eduardo Calvo, esa es su tesis. Sí. Pues le quiero decir, lo conozco hace muchos años, somos amigos. Él sostiene esa tesis. No estoy seguro. No sé cuál es la tesis, no sé si realmente estamos hablando de lo mismo. Sí. No sé lo que dice él. Sí, que existe una especie de, llamarlo sesgo, de sesgo favorable a la administración inconsciente entre los jueces de lo contencioso administrativo. Yo lo decía por el tema que decía de efectivamente de no entrar en el fondo del asunto, porque yo creo que igual es más sencillo. Quiero decir, como sociedad nos podemos permitir, como se hace muchas veces,
no, es que no pasa nada porque le tiremos la casa porque siempre le podemos indemnizar, ¿no? Esto es un absurdo. Es decir, esto va contra el sentido común. Es decir, podemos esperar como sociedad, que además normalmente hemos estado, no sé, 5 o 6 años para poder acordar una resolución administrativa. No podemos esperar un poco a que acabe el procedimiento y cuando ya esté confirmado que efectivamente, sí, obviamente si no hay ninguna cautelar, no hay ninguna medida antes, ¿no? Pero es decir, no se puede esperar hasta ese momento o tenemos tanta prisa, ¿no? Como para realmente, es que claro, es que hay cosas que a mí me parecen evidentes, que se pierde la legitimidad, la finalidad legítima del recurso. O sea, por mucho que lo adornemos, ¿no? Entonces, como a veces te encuentras con esas evidencias, claro, por eso piensas, claro, no puedo entrar en el fondo del asunto, pero en realidad igual estás entrando. Porque además tienes un informe jurídico, un informe técnico, tienes un procedimiento administrativo, tienes una función institucional, quieras que no eres un juez civil. Todo eso, al final, Pero ¿no crees tú que todo eso sería más fácil para los tribunales contenciosos administrativos si la regulación en la ley de la jurisdicción de las medidas cautelares diera unas pautas un poquito más precisas y estableciera, por ejemplo, 2 o 3 supuestos distintos en los cuales, por ejemplo, operase una especie de presunción a favor del otorgamiento de la cautelar es decir, una vez, hombre, no estamos en la casación autonómica. En fin, la regulación de las cautelares tiene más espesor. Pero no deja de ser una regulación bastante genérica y en ese sentido que no distingue entre unos supuestos y otros. Es que lo de la ponderación, yo el otro día leí una sentencia de Navarro Sánchez que decía eso, con las amplias facultades que se le da, ¿no?, al juzgador para adoptar la medida cautelar. Claro, es que ponderar es lo que tiene. Incluso nos olvidamos que en la ley 62-78 se invertía. Y la regla general era, se suspendía el acto salvo que la administración demostrase que no ejecutarlo le producía a la administración perjuicios de difícil o imposible reparación. Es que ya lo hemos tenido en el ordenamiento. Es verdad que luego se le dio la vuelta, ¿vale? Pero eso es por el mal uso que se hizo de la vía de la ley 62-78 y que pues, prácticamente se aplicó el régimen de suspensión tradicional y el que tenía la carga era el recurrente. Pero estaba en la ley y no pasaba nada. Sí, eso es verdad. La ley de protección jurisdiccional es lo que establecía. Pero para casos muy concretos, claro, que luego se generalizaban. Sí, por eso. ¿Tiene derechos fundamentales la suspensión? Bueno, si pero voy a partir una lanza en ese punto por la legislación actual. En la medida en que el procedimiento preferente es humano era y es por imperativo constitucional es optativo. Claro, si en ese procedimiento hay suspensión automática, habrá una inflación del uso de ese procedimiento. Y eso es lo que en el largo plazo determinó el que luego eso se acabase suprimiendo con la ley del 98. Yo creo que sería en ese sentido mucho más útil una regulación un poco más detallada de la vigente ley de la jurisdicción en materia de cautelares, estableciendo, no sé, 3 o 4 supuestos de hecho. Porque y con consecuencias jurídicas un poco más matizadas en la propia ley, creo que eso podría dar mucho más juego. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya sí que ahora hemos llegado al final. No me resta más que pues bueno, agradecer de nuevo a María por tu exposición, por acompañarnos en la clausura de este congreso, a todos los que estáis aquí todavía y muy especialmente una vez más a este grupo de la reforma de la jurisdicción y en particular a Concha y a Diego y también a Alberto de Armeral, que nos ha ayudado muchísimo en la organización de este congreso. Pues muchas gracias. Nuestra idea es de aquí sacar un pequeño libro con motivo de los 25 años de la ley de la jurisdicción y el centenario del maestro y dejarlo ahí y hacer nuestras propuestas que se escucharán o no se escucharán porque lo que hoy nos ha explicado el secretario general técnico de Justicia, que está muy interesante, iba encauzado en algunas cosas con lo que nosotros decíamos, pero no en todas
y no en muchas, y quizá no tampoco en las más importantes. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a todos.